globalización. Intentaremos en esta tarea comprender un poco más a fondo qué es la globalización, cuáles son sus impactos y qué es lo que abarca. La globalización es un fenómeno general que afecta a todas las naciones del globo y con esto a todos sus gobernados. Pero normalmente cuando uno piensa en globalización, piensa en un fenómeno meramente económico y lo asocia con el neoliberalismo. Pero veremos que va un poco más allá. Bueno, un poco no, mucho más allá. Primero, ¿qué es la globalización? La globalización es el aumento de las relaciones externas, la apertura de las fronteras y es más, hasta la eliminación o disminución de las mismas. Las relaciones externas entre nación a nación deja de ser una cosa rara o una excepción y se convierten en la norma. Es más, no mantener relaciones externas como nación con otra nación, con el continente o con algún bloque económico, muchas veces resulta perjudicial para la economía y la vida de los gobernados. Entonces, ¿cuándo cobra sentido hablar de globalización? Cobra sentido cuando las interacciones y relaciones externas abarcan un espacio global. O sea, cuando las actividades que realiza o las decisiones que realiza un gobernante en un país al otro lado del globo impactan a nuestra nación a pesar de la lejanía que pueda de lo lejano que pueda parecer esa acción a nuestro campo territorial. Entonces, la globalización es un fenómeno que hace que las decisiones tomadas en distintas naciones afecten ya no nada más a las naciones, a los nacionales y a sus gobernados. Afectan a toda persona que pueda tener una interacción o incluso si no la tiene. Además, el ámbito global ya no se analiza como un fenómeno aislado, sino que se analiza como causas. Por ejemplo, cuando un país se enfrenta a algún conflicto o alguna crisis económica, en un sistema globalizado como el que se vive hoy, esa crisis no solo va a afectar a ese país, repercutirá de manera directa o indirecta en los países vecinos, en los países en los que tenga relación económica, en los países en donde tenga relación diplomática, en los países en donde tenga disputas, porque va a cambiar el régimen o va a haber más o menos tensiones. Entonces ahí es donde comienza a tener sentido la palabra globalización. La globalización, además del ámbito económico, como dije, se puede subdividir en varios puntos o vértebras que harán el conjunto de lo que conocemos como globalización. El tema económico es solo una parte, pero podremos analizar otros. Por ejemplo, una línea de la globalización será la cultura. Cuando un país comienza a abrir sus fronteras y tener lazos, ya sean económicos, políticos, diplomáticos, comerciales, comienza a existir interacción entre individuos de culturas distintas, lo que hace que estas dos culturas formen lazos en donde tengan compaginaciones, en donde puedan analizarse como hermanos o enemigos, e incluso en donde el hombre o el individuo analice al otro como el otro, ya no como un extranjero, sino como el ser humano con una ideología, pensamiento, cultura, comportamiento, cosmovisión distinta a la suya. Esto origina que exista una multiculturalidad en un mundo globalizado. Y no solo eso, lo más interesante es que estas ideologías encuentran muchas veces puntos en donde están de acuerdo y otros en los que no. Pero esos puntos se superan algunas veces y crean una transculturalidad.
se mezclan, ya no son lo que eran antes, creando nuevas culturas, nuevas formas de ver la vida, nuevas cosmovisiones, nuevas costumbres, por ejemplo, creando así, por ejemplo, la costumbre internacional, en el derecho internacional privado y público. Muchas de las variantes, y eso es bastante interesante también, no son separadas o no tienen una vida distinta a otra variante. Por ejemplo, la variante cultura no tiene una vida distinta a la variante derecho. Nosotros conocemos que la costumbre es una fuente del derecho, pero esa costumbre va aparejada, va muy junta con la cultura de la nación. Pero ¿qué pasa cuando la cultura de esta nación se mezcla? La costumbre cambia. Y como es una fuente del derecho, el derecho en algún momento cambiará. Entonces, la globalización no solo trae consigo cambios económicos, trae cambios en toda la manera de ver la vida del individuo que se ve afectado por esta. La globalización ideológica es lo que decíamos, las realidades se mezclan. Cuando una persona de Medio Oriente comienza a ver la vida de los occidentales, y cuando los occidentales comienzan a ver la vida de la gente de Medio Oriente, el mundo parece abrirse como las fronteras, se expande. Y las realidades no solo son las que vivimos dentro de nuestra nación, nuestra realidad se abrió, se expandió. Y nos damos cuenta que el cómo vivimos no es la única forma en la que podemos vivir. James H. Mittelman considera, y cito, la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructurales que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Me hace pensar, ¿por qué es que James H. Mittelman pensaría que no es un proceso guiado por la política? Pues porque la globalización trae consigo algo que a las naciones, como Estado, parece no gustarles tanto, que es la disminución de la soberanía estatal. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o algún organismo internacional decide emitir recomendaciones o decide enviar escritos o opinar acerca de un suceso acontecido en un país que parece atentar, por ejemplo, con los derechos humanos, esta soberanía nacional mengua. Porque entonces, si un Estado que parece fuerte atenta contra la libertad individual y un organismo internacional está en contra de esa acción, pues este organismo internacional, ya no el Estado, es el que está tutelando el derecho y por eso se muestra en contra. Entonces, el Estado pierde cierto poderío cuando los organismos internacionales cobran fuerza y opinan en contra de acciones o decisiones del mismo Estado. Por eso es que muchas veces la economía se asocia directamente con la globalización. Pero es que la economía, dentro de sus intereses empresariales, tuvo quizás el gran mérito de abrir las fronteras, de no cerrarse en un comercio interior y hacerlo exterior. Y con esto tuvo que adaptar muchas cosas, como lo que vimos, la cultura, la ideología, la cosmovisión, para poder tener relaciones sanas. La globalización económica será la mundialización de los componentes y relaciones del sistema capitalista, materialización y sus estructuras institucionales. Por eso es que la globalización está muy aparejada con el comercio, con el libre mercado,
con la libre asociación y con la libertad individual. También vemos que cuando un país es globalizado, la fuerza del Estado mengua. Y ya no es el Estado como fin en sí mismo el que subsiste. Ahora es el individuo, quien como individuo, ya no colectividad, tendrá que hacer frente al otro, a sí mismo y al cómo se ve él en un mundo globalizado y cómo el mundo globalizado lo ve a él. Para terminar, unos rasgos muy específicos de la globalización es la mundialización de la economía, las finanzas son globales, la transnacionalización productiva y los movimientos de personas. La migración es otro ejemplo de la globalización. Tendremos que pensar, la apertura de fronteras para ayudar ya no a estados, sino a vulnerados, gente vulnerada por esos estados, ¿está mal? Tenemos que entender que eso es parte de un mundo globalizado. Y tenemos que ver cuáles son las acciones que tenemos que hacer para enfrentar los problemas que un mundo globalizado, que es existente hoy y que parece imparable, nos presenta.